El maestro de subastas levantó su mazo, listo para golpear. Y Eleanor Hayes supo que estaba a punto de perder a sus hijos, uno por uno. 30 segundos. Eso era todo lo que la ley le concedía. 30 segundos para convertirse en la esposa de alguien o ver cómo los funcionarios separaban a su familia a lo largo de la frontera como si fueran leña. 7 pequeñas manos se aferraban a su abrigo mientras el viento de enero aullaba sobre Covenant Creek, en el territorio de Wyoming. La multitud la observaba como si fuera un mal negocio que nadie quería. El 47º hombre ya se había marchado. Habían dicho las palabras en voz alta, como si no significaran nada. Gorda. Carga indeseable. Eleanor no lloró. Había aprendido que las lágrimas no alimentaban a un niño. Se mantuvo erguida de todos modos, aunque las rodillas le temblaban, aunque los dedos se le entumecían dentro de sus guantes gastados. Su buen abrigo de lana había sido remendado 3 veces, pero aún así parecía simple. Nada en ella parecía esperanza para aquellos hombres. Su hija mayor, Sarah, de 13 años, con ojos demasiado maduros para su edad, se apretó contra su costado. Thomas, de 11, intentó mantenerse firme como un hombre, pero la mandíbula le temblaba. James y William permanecían en silencio, observando a la multitud como animales cazados miran a los lobos. Margaret y Catherine se tomaban de la mano. El pequeño Edward, de solo 3 años, se escondía detrás de la falda de Eleanor y asomaba la cabeza con los ojos muy abiertos. Lote 17, anunció el subastador con voz aburrida, como si contara sacos de grano. Eleanor Hayes, viuda, 32 años, 7 hijos de entre 3 y 13. Algunos hombres rieron. Otros se removieron, pensando no en su corazón ni en su valentía, sino en el costo, en las bocas que alimentar, en el trabajo. Puja inicial, $75, dijo el subastador. Incluye transporte, gastos de asentamiento y a los niños. Silencio. Ese tipo de silencio que hace que el mundo parezca cruel. Eleanor sabía que podía pasar. Lo supo cuando firmó los papeles en Filadelfia. Lo supo cuando vendió los últimos muebles y vio a sus hijos comer la última comida caliente que tendrían en aquella habitación estrecha de la ciudad. Los cobradores de deudas no se preocupaban por si tus hijos tenían hambre. Los jefes de fábrica no se preocupaban si trabajabas hasta que los huesos te dolían. El oeste había sonado como una esperanza desesperada, y una esperanza desesperada seguía siendo mejor que ver morir de hambre a tus hijos. 70, intentó de nuevo el subastador. Un hombre con sombrero de castor escupió al barro. Demasiado gorda, dijo, como si hablara de una rueda rota. Y 7 críos. Es como comprar una plaga. La mano de Sarah se deslizó dentro de la fría y pequeña mano de Eleanor. Eleanor apretó con firmeza, porque sus hijos necesitaban algo estable. $50, dijo el subastador, ahora con un filo duro en la voz. Última llamada. Detrás de la plataforma, 2 funcionarios esperaban con papeles. Eleanor reconoció a la mujer delgada de boca apretada, la señora Cramwell, de la oficina de la Sociedad de Novias. Los documentos en sus manos eran el plan de respaldo. Compromisos de orfanato, contratos de granjas de trabajo, un cuchillo legal listo para cortar a su familia en pedazos. El subastador levantó el mazo más alto. Si no se recibe ninguna oferta, anunció, los niños quedarán bajo custodia territorial según la ley de colocación de huérfanos. Edward emitió un pequeño sonido. Mamá. Eleanor se agachó, aunque las rodillas le protestaban por el frío. Tocó la mejilla de su hijo, roja por el viento y el miedo. SHHH, amor. Sé valiente solo un poco más. Se puso de pie y miró a la multitud. La mayoría de los hombres apartó la mirada. Algunos la miraron con dureza, midiendo cuánto podían sacarle. Ninguno vio a la mujer que había mantenido con vida a 7 hijos durante un invierno en Filadelfia con solo monedas y determinación. Ninguno vio a la madre que sabía coser heridas, llevar cuentas, leer,
estirar la comida y mantener la paz en una habitación llena de bocas hambrientas. Solo veían su tamaño y su carga. Una vez, dijo el subastador. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que lo oía en los oídos. 2 veces. Las lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sara. Thomas apretó los puños. Los más pequeños se acurrucaron juntos como si pudieran desaparecer. Hecho. Una voz cortó el aire desde el fondo de la multitud. Profunda y áspera, como un desprendimiento de rocas. Yo la tomo. Todas las cabezas se giraron. El hombre que avanzó no parecía pertenecer al pueblo. Parecía pertenecer a las montañas mismas. Era alto y ancho, vestido con pieles y cuero, y sus botas dejaban huellas profundas en el barro medio congelado. El cabello oscuro le caía más allá de los hombros, surcado de canas. Su rostro era duro, pómulos afilados, mandíbula como de piedra, y ojos del color pálido del hielo invernal. La multitud se apartó ante él como el agua ante una roca. El subastador parpadeó, incrédulo. ¿Dice que se la lleva? ¿Sabe que tiene 7 hijos? El hombre ni siquiera vaciló. A los 7. Un murmullo recorrió a la multitud. No era bondad, sino asombro. Algunos se inclinaron para susurrar. Alguien dijo su nombre como una advertencia. Caleb Rour, susurró una voz. El estómago de Eleanor se tensó. Había oído ese nombre en rumores antes incluso de subir a la plataforma. El hombre de la montaña. El que casi nunca bajaba al pueblo. El que decían que tenía sangre en las manos desde la guerra. El peligroso porque vivía solo. Caleb se acercó. Sus ojos recorrieron a los niños de Eleanor. No con crueldad, sino con atención, como evaluando lo que tenía delante. Luego su mirada se posó en ella. Eleanor se obligó a sostenerla. No apartaría la vista. Si este era el último riesgo de su vida, lo enfrentaría con la cabeza en alto. ¿Cuánto? Preguntó él. El subastador tragó saliva. La oferta actual es de 50. La boca de Caleb se endureció. 300. La multitud soltó un sonido ahogado. La cabeza de la señora Cranwell se levantó de golpe. Incluso ella parecía sacudida. Eso cubre todo, balbuceó el subastador. Pasaje, gastos de asentamiento, provisiones. Todo. Caleb asintió una sola vez. Bien. Entonces dejemos de perder tiempo. El mazo cayó. No como un golpe de condena, sino como una puerta que se cerraba sobre una vida y se abría hacia otra. Eleanor se sintió mareada. No solo por el alivio, sino por el miedo que vino inmediatamente después. Un hombre no pagaba $300 por nada. Un hombre no tomaba 7 hijos sin una razón. Caleb se volvió hacia ella, con voz baja y directa. Señora Hayes, ¿entiende lo que es esto? Eleanor tragó saliva. Tenía la garganta seca como polvo. Un contrato de matrimonio. Techo y comida a cambio de trabajo. Un hogar para mis hijos. Los ojos de Caleb no se suavizaron, pero algo en ellos se estabilizó. Así es. Tengo una propiedad en tierras altas. 2 días a caballo. El viaje es duro. Los inviernos son largos y crueles. El trabajo es pesado. Necesito a alguien que mantenga la casa, administre suministros y me ayude a llevar el lugar. Sus hijos estarán alimentados y vestidos, pero trabajarán también. Todos ganan lo que comen. No vendo sueños. Ofrezco supervivencia. Hizo una pausa. ¿Lo quiere o no? Eleanor miró a sus hijos. 7 rostros. 7 vidas dependiendo de su próxima palabra. Miró una vez más a los funcionarios y a sus papeles. Luego volvió la vista a Caleb Rour, el hombre que el pueblo había olvidado. El hombre que acababa de pronunciar su nombre como si importara. Lo quiero, dijo con claridad. Acepto. Caleb asintió, firme y definitivo.
Entonces nos vamos ahora. Se nos va la luz del día. El papeleo tomó solo unos minutos. La mano de Eleanor temblaba al firmar. Se dio cuenta, con una sacudida extraña, de que tal vez nunca volvería a firmar como Eleanor Hayes. Después de ese día, llevaría el apellido de un extraño. Mientras Caleb contaba monedas de oro, la señora Cramwell tomó a Eleanor del brazo. ¿Sabe algo de él?, susurró. Hay historias. Dicen que mató hombres. Que vino al oeste huyendo de la justicia. La mandíbula de Eleanor se tensó. También hay historias sobre mí. Que soy perezosa porque soy gorda. Que valgo menos de $50. He aprendido que las historias pueden ser más crueles que la verdad. La señora Cramwell pareció preocupada. Tenga cuidado. Lo haré, respondió Eleanor. En menos de una hora abandonaban Covenant Creek. Caleb tenía un carro robusto cargado de provisiones. Alzó a los niños pequeños como si no pesaran nada y luego le ofreció la mano a Eleanor. Su palma era callosa y cálida. Ella la tomó porque no tenía otro camino. El pueblo quedó atrás. Eleanor no miró hacia atrás. La tierra se abrió amplia, salvaje y silenciosa. Artemisa, pastos duros. Oscuros pinares. Montañas elevándose como dientes contra el cielo frío. Los niños se acurrucaban bajo mantas en el carro, susurrando. Sara observaba a Caleb con atención, como si intentara resolver un enigma. Durante mucho tiempo, Caleb no habló. El carro crujía. Los cascos marcaban un ritmo constante. La mente de Eleanor repasaba cada advertencia que había oído. Entonces él habló, sin mirarla. ¿Tienes suficiente abrigo? Sí, respondió Eleanor. Los niños también. Él asintió una vez. Hay más mantas atrás si las necesitan. No era ternura, pero era cuidado. Y Eleanor sintió que algo dentro de ella se aflojaba apenas un poco. Al caer la tarde, el camino empezó a ascender. El aire se volvió más cortante. Las montañas se acercaban. Eleanor observó las manos de Caleb en las riendas, firmes, seguras, llenas de cicatrices. Finalmente encontró su voz. Señor Roure, ¿por qué lo hizo? Caleb mantuvo la vista en el sendero. Porque necesitaba ayuda. Y no dejó que los burócratas despedacen a los niños. El pecho de Eleanor se apretó. Sabía que se reirían. Sabía lo que dirían. No me importa lo que digan, respondió él. Me importa lo que puedo construir. Las palabras quedaron pesadas entre ellos. Al anochecer estaban ya en las estribaciones, y el viento olía a nieve. Eleanor abrazó a sus hijos, mirando la oscuridad creciente, preguntándose qué clase de hombre compraba a una familia que nadie quería, y porque el pueblo parecía temerle. Porque en algún lugar adelante, más allá de los árboles y el frío, estaba su hogar. Y Eleanor tenía la sensación de que lo que la esperaba allí no era solo trabajo duro y tormentas de invierno. Era la verdad sobre Caleb Roure. La tormenta descendió de las montañas antes del amanecer del segundo día de viaje. Espesa y repentina, como si el cielo hubiera decidido enterrar al mundo. La nieve giraba tan rápido que Eleanor apenas podía ver más allá de las orejas de los caballos. El carro se sacudía, las ruedas se atascaban en los ventisqueros, y los niños se aferraban unos a otros bajo las mantas. Caleb Roure conducía como si la tormenta fuera solo un viento terco. La mandíbula apretada, los ojos entrecerrados bajo el ala del sombrero, leyendo la tierra con calma y certeza. Pero ni siquiera él pudo ignorar el peligro creciente. Necesitamos refugio, dijo finalmente. Hay una vieja cabaña de tramperos cerca. Si no llegamos, esta tormenta nos congelará antes de la noche. Eleanor apretó más fuerte a Edward. Tenía los dedos entumecidos, pero el miedo la hacía sujetar con más fuerza. ¿Qué tan lejos? Medio kilómetro, respondió Caleb. Tal vez menos.
Es difícil saberlo con la nieve. Medio kilómetro se sentía como 50. El carro crujió. Los caballos resoplaron. El viento aullaba como si quisiera arrancarlos de la montaña. Eleanor ajustó las mantas alrededor de Margaret y Catherine y susurró palabras tranquilizadoras que no creía. Todo estará bien. Todo estará bien. Mamá está aquí. Caleb se inclinó hacia adelante, guiando a los caballos por una curva estrecha. El mundo pareció inclinarse cuando el carro resbaló sobre una placa de hielo. Los niños gritaron. Eleanor se aferró al asiento. Caleb chasqueó suavemente las riendas, estabilizando a los caballos. Tranquilos ahora. Buenos chicos. Él nunca les levantó la voz. Eso sorprendió a Eleanor. Que un hombre con un aspecto tan duro fuera amable con los animales encendió algo cálido dentro de ella, a pesar del frío. Los minutos se alargaron como horas. La nieve se acumulaba sobre la lona del carro, pesada y amenazando con ceder. Eleanor la sacudía siempre que lograba alzar los brazos lo suficiente. Le ardían los músculos. Respirar le dolía. Los niños temblaban bajo las mantas, su aliento formando pequeñas nubes blancas. Entonces Caleb señaló a través de la tormenta. ¡Ay! Al principio, Eleanor no vio nada más que blanco. Luego, poco a poco, una forma empezó a tomar cuerpo. Una cabaña baja de troncos, medio enterrada en la nieve, ligeramente inclinada, pero aún resistiendo al viento. El alivio la golpeó con tanta fuerza que estuvo a punto de llorar. Caleb apuró a los caballos. Agárrense. El terreno es duro aquí. El carro saltó sobre raíces y rocas congeladas antes de detenerse junto a la cabaña. Caleb bajó de un salto, rápido y seguro. Tomó primero a los niños más pequeños y los llevó dentro. Eleanor lo siguió, resbalando sobre el suelo helado, con las manos temblorosas mientras guiaba a los mayores hacia la puerta. Dentro, la cabaña estaba oscura y fría, pero seca. Una chimenea de piedra aguardaba contra la pared del fondo. El polvo espeso sobre la mesa y el suelo mostraba que nadie había usado el lugar en meses. Quédate con los pequeños, le dijo Caleb. Voy por leña. Antes de que ella pudiera responder, ya había desaparecido de nuevo en la tormenta. Thomas, valiente pero sacudido, se quedó cerca de la puerta. Mamá, ¿va a volver? Sí, dijo Eleanor. No nos va a dejar. Esperaba tener razón. Sara se acercó a la chimenea. Mamá, ¿puedo ayudarte a encender el fuego? Buena chica, susurró Eleanor. Cuando Caleb regresó con un brazo lleno de leña, ya habían despejado el hogar. Él dejó caer los troncos, metió la yesca debajo y golpeó el pedernal. Las llamas prendieron despacio al principio, luego con más fuerza, empujando el frío hacia atrás. El calor se extendió por la habitación, débil pero salvador. Caleb se sacudió la nieve de las botas y miró alrededor. La luz del fuego le cubría medio rostro, haciéndolo parecer un hombre tallado de tierra y tormenta. Nos quedaremos aquí esta noche, dijo. Quizá también mañana, si la tormenta no cede. Eleanor asintió. ¿Los caballos tienen refugio? Hay un cobertizo detrás de la cabaña. Aguantará. Su voz se suavizó apenas. Son fuertes. Están acostumbrados al frío. Los niños se apiñaron cerca del fuego. Edward se subió al regazo de Eleanor, su pequeño cuerpo temblando. Ella lo envolvió con los brazos, dejando que el calor calmara su sacudida. Caleb trajo mantas del carro y las acomodó alrededor del hogar. Tú y los niños duerman cerca del fuego. Yo vigilaré. Eleanor frunció el ceño. Tú también necesitas descansar. No mucho. He vivido aquí fuera mucho tiempo. La miró a los ojos. Una tormenta como esta trae problemas. Animales. A veces hombres. Alguien tiene que mantenerse despierto. Eleanor quiso discutir, pero no lo hizo. Vio esa línea obstinada en su mandíbula.
Ya había decidido. A medida que el fuego calentaba, los niños se relajaron. Sara leyó en voz baja de un libro viejo de Caleb, Robinson Crusoe, su voz suave y firme. Los más pequeños se quedaron dormidos, apoyados unos contra otros. Thomas y James intentaron mantenerse despiertos, pero el cansancio los venció. Eleanor los observó a todos, contando respiraciones, tocando cabellos y manos, asegurándose de que seguían allí, de que estaban calientes. Su corazón se aflojó de maneras que no había sentido en meses. Caleb se sentó junto a la puerta, el rifle cruzado sobre las rodillas. La luz del fuego danzaba en su rostro, proyectando sombras duras sobre la línea firme de su mandíbula. «Nos salvaste hoy», dijo Eleanor en voz baja cuando los niños ya dormían. Él negó con la cabeza. «Solo hice lo que había que hacer». «Aún así, gracias». Caleb no la miró de inmediato. Parecía incómodo con el agradecimiento, como si no le encajara bien. Finalmente, asintió una vez. «Tú hiciste tu parte», dijo. «Mantuviste a los pequeños tranquilos, sujetaste bien las mantas. La gente se quiebra en tormentas como esta. Tú no». Eleanor sintió calor en las mejillas. «No por el fuego», dijo. «No podía romperme», respondió ella. «No con 7 niños dependiendo de mí». Caleb la observó entonces con atención, sin prisa. Sus ojos eran difíciles de leer. No fríos. No cálidos. Algo firme. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo. Nadie le había dicho eso antes. Nunca. Sus antiguos vecinos la llamaban blanda. En la fábrica la llamaban lenta. Incluso su familia en el este había susurrado que se había casado por encima de su lugar. Pero Caleb Rour, hombre de montaña, extraño, peligroso según los chismes del pueblo, veía algo distinto. Eso la inquietó, y la sostuvo al mismo tiempo. La tormenta no había amainado por la mañana. Si acaso, parecía más furiosa. La nieve se acumulaba contra la puerta de la cabaña, casi bloqueándola. El viento aullaba como un ser vivo. Caleb mantuvo el fuego encendido toda la noche. Eleanor lo sabía porque despertó varias veces y lo vio moverse, silencioso y fuerte, añadiendo leña, revisando ventanas, escuchando. Cuando el amanecer apenas se insinuó tras las nubes, él le entregó una taza de lata con café caliente. Eleanor parpadeó al verla. No hacía falta. «Lo vas a necesitar hoy», dijo simplemente. «La tormenta sigue fuerte. La cabaña puede aguantar, pero tenemos que despejar la nieve o quedaremos atrapados». Eleanor envolvió la taza con sus dedos fríos. El calor se le metió en los huesos. «Gracias». Los niños comenzaron a moverse, sus rostros suaves en el sueño. Sara fue la primera en sentarse, frotándose los ojos y apartándose el cabello. «¿Ya es de día?» «Más o menos», respondió Eleanor. «La tormenta sigue». Sara fue a revisar a sus hermanos con la misma protección que sentía Eleanor. Era demasiado joven para cargar con tanta preocupación. Caleb se levantó y revisó su rifle. «Voy a salir a quitar la nieve del techo. Si se acumula demasiado, se vendrá abajo». Thomas se sentó derecho. «¿Puedo ayudar?» Caleb lo estudió. «¿Manos firmes?» Thomas asintió rápido. «¿Piernas fuertes?» Otro asentimiento. Caleb soltó un gruñido aprobatorio. «Está bien. Pero haces exactamente lo que yo diga. Nada de vagar. Nada de intentar demostrar nada». Thomas tragó saliva. «Sí, señor». Eleanor dudó. «¿Es seguro?» «No», dijo Caleb con honestidad. «Pero es necesario». Afuera, la tormenta los azotó como garras afiladas. La nieve se pegó al cabello y la barba de Caleb al instante. Se movía con confianza, usando la pala para despejar la entrada y abrir camino hacia el techo. Thomas lo siguió, trabajando duro pero torpe entre los montículos profundos. Eleanor miraba por una pequeña ventana,
el estómago retorcido, hasta que vio a Caleb tocar el hombro del niño y mostrarle cómo inclinar la pala para levantar la nieve en vez de empujarla. Paciente. Calmado. Enseñando, no regañando. No lo había esperado. Dentro, dio de comer a los pequeños, calentó más café y trató de no imaginar lo peor. Tras casi una hora, la puerta se abrió y el viento empujó a Caleb y a Thomas hacia adentro. Ambos estaban cubiertos de nieve. Las mejillas de Thomas estaban rojas, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Lo hiciste bien», dijo Caleb mientras colgaba su abrigo junto al fuego. «Sabes escuchar». Thomas intentó ocultar su sonrisa y fracasó. Eleanor sintió que algo se movía de nuevo dentro de ella. Tal vez confianza. Tal vez el inicio de algo. La tormenta finalmente cedió esa tarde, y el mundo quedó silencioso y blanco. Caleb alimentó a los caballos y revisó el carro. Eleanor secó la ropa mojada junto al fuego. Los niños se reunieron cerca, jugando en voz baja para conservar el calor. Al anochecer, la cabaña ya no parecía un refugio desesperado, sino una especie de hogar extraño, por ahora, solo hasta que la tormenta pasara. Esa noche, cuando los niños dormían, Eleanor se sentó junto al fuego con su costurero, remendando un desgarro en la falda de Sara. Caleb estaba otra vez junto a la puerta, afilando un cuchillo, su movimiento lento y seguro. «¿Por qué bajaste a Covenant Creek esta semana?», preguntó Eleanor. «Decían que casi no vas al pueblo». Caleb se detuvo, pasando la hoja por la piedra. Necesitaba provisiones. ¿Solo eso? Dudó. Luego dijo. Quería compañía. Eleanor levantó la vista. Caleb no la miró. Hace 10 años que no vivo con nadie. El lugar se vuelve silencioso. Demasiado. Ella esperó, sintiendo que había más. Decían en el pueblo que habría una subasta de novias, continuó. No planeaba comprar a nadie. Solo quería ver. Ver si alguna mujer podría vivir mi tipo de vida. ¿Y pudieron? Preguntó ella suavemente. Caleb la miró entonces, directo, claro. Solo una. Se quedaron en silencio, el fuego crepitando entre ellos. El corazón de Eleanor latía demasiado rápido, pero no apartó la mirada. No quería hacerlo. Al amanecer del día siguiente, la tormenta había pasado por completo. Un sol pálido se alzó sobre las montañas, volviendo la nieve plateada. Caleb enganchó los caballos y se prepararon para partir. Los niños ayudaron como pudieron. Thomas sostuvo las riendas mientras Caleb revisaba el arnés. Sara dobló las mantas con cuidado, observándolo todo con seriedad. Los más pequeños se quedaron cerca de Eleanor, las mejillas rosadas por el frío. ¿Tu hogar será así?, preguntó Margaret, señalando la nieve brillante. No, dijo Eleanor con una pequeña sonrisa. Creo que será aún más bonito. Caleb rodeó el carro con una caja en los brazos. ¿Listos? Eleanor asintió y subió a Edward al carro. Luego subió ella, acomodando las mantas, y los mayores se sentaron a su lado. Caleb tomó el asiento del conductor, chasqueó la lengua y los caballos avanzaron. Habían recorrido apenas una hora cuando Caleb alzó una mano bruscamente. ¡Silencio! Eleanor se quedó inmóvil. Sus hijos también. Los ojos de Caleb se estrecharon, fijos en el sendero detrás de ellos. Alguien nos sigue. La sangre de Eleanor se heló. ¿Quién? 3 jinetes, dijo Caleb. Vienen rápido. El miedo golpeó el pecho de Eleanor. Sus manos rodearon a sus hijos sin pensarlo. ¿Son peligrosos? Caleb no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. La mayoría de los hombres que cabalgan rápido en las montañas no vienen de visita. Apuró a los caballos a un trote firme, su postura alerta. Eleanor oía su corazón martillar, las ruedas crujir sobre la nieve, los pequeños respiros de los niños. Y entonces los vio. 3 formas oscuras emergiendo entre los árboles.
cada vez más cerca. Caleb apretó la mandíbula. Mantente tranquila. Pase lo que pase, mantén a los niños detrás de ti. Eleanor asintió, aunque sentía que todo su cuerpo iba a romperse. Entonces una voz resonó desde el sendero cubierto de nieve detrás de ellos. Rour. Detente. Caleb masculló una maldición. Crowley. El corazón de Eleanor cayó como una piedra. El nombre sonaba como una amenaza. ¿Quién es? Susurró. Un hombre que no acepta un no por respuesta, dijo Caleb. Y un hombre que quiere lo que tengo. ¿Lo que tienes? Preguntó Eleanor. Pero la respuesta de Caleb se perdió bajo el estruendo de los cascos cuando los jinetes se cruzaron delante del carro, obligándolos a detenerse. El hombre marcado por cicatrices al frente sonrió con burla, mirándola a ella y luego a Caleb. Vaya, vaya, arrastró las palabras. Parece que recogiste carga. Eleanor entendió el significado detrás de esa palabra. Le revolvió el estómago. Apretó a sus hijos contra ella. Caleb llevó lentamente la mano hacia su rifle. Crowley sonrió aún más. Las montañas contuvieron el aliento. El peligro flotaba como una sombra. Y Eleanor Hayes, gorda, no deseada, olvidada, sintió que algo despertaba dentro de ella. Algo feroz. Algo que no permitiría que nadie volviera a arrebatarle a su familia. Nunca más. Crowley avanzó a caballo, el animal resoplando vapor en el aire helado. La nieve crujía bajo los cascos mientras lo acercaba hasta quedar casi hocico con hocico frente al caballo de Caleb. La sonrisa del hombre se ensanchó al ver a Eleanor y a los niños apiñados en el carro. Sus ojos se deslizaron sobre ellos como si estuviera tasando ganado. Vaya, vaya, dijo Crowley. Escuché que te compraste una familia ya hecha. Rour. 7 críos. Bonita carga. Eleanor sintió como los niños se apretaban contra ella. Rodeó con los brazos a Edward y a Catherine, rezando para que no vieran su miedo. Caleb mantuvo el rifle atravesado sobre las piernas. Di a qué has venido, Crowley. Crowley se echó el sombrero hacia atrás, dejando al descubierto una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla. Mi asunto es simple. Tienes algo que quiero. La voz de Caleb bajó. No tengo nada tuyo. Oh, pero sí lo tienes. Crowley guiñó un ojo a Eleanor. En el pueblo dicen que atrapaste a una novia que ni siquiera era tuya para tomar. La sociedad pensaba colocarla a ella y a esos mocosos en otro sitio. Un hombre con dinero podría haber querido su oportunidad. El estómago de Eleanor se retorció. Crowley no estaba allí por venganza. Estaba allí por posesión. Los quería a ellos. La mandíbula de Caleb se tensó. Llegas tarde. Crowley se inclinó hacia adelante en la silla. Creo que llego justo a tiempo. Señaló a Eleanor con la mano enguantada. Una mujer como ella duraría más conmigo. Yo sé cómo manejar a una esposa. Y a los niños. También puedo sacarles provecho. Eleanor soltó un leve jadeo. Sara le apretó la mano. Thomas parecía listo para saltar del carro con los puños cerrados. La voz de Caleb se volvió de acero. Aléjate. Crowley rió. Siempre pensé que eras demasiado blando, Rour. Viviendo en las montañas, fingiendo que no eres como el resto. Pero no puedes esconderte del mundo para siempre. 2 de los hombres de Crowley movieron sus caballos para flanquear el carro. Caleb ajustó su postura, manteniendo el rifle firme. Tienes una sola oportunidad de marcharte, dijo Caleb. Crowley sonrió con desprecio. ¿O qué? ¿Me vas a disparar delante de una dama? ¿Delante de todos sus hijos? Chasqueó la lengua. Eso no suena muy propio de un marido. Eleanor comprendió de golpe algo que Caleb no había dicho en voz alta. Crowley no era solo un matón. Era peligroso. Y Caleb Rour temía lo que podía hacer. Eleanor tragó saliva. La voz le tembló,
pero obligó a las palabras a salir. No le pertenecemos. La sonrisa de Crowley se afiló. Cariño, todo por aquí pertenece a quien sea lo bastante fuerte para tomarlo. Caleb levantó el rifle un poco más. Última advertencia. Los ojos de Crowley se estrecharon. La diversión desapareció. Bien. Entonces fue a por su pistola. Todo ocurrió rápido. Caleb disparó primero. El sombrero de Crowley salió volando cuando la bala cortó la correa junto a su oreja, haciéndolo tambalearse en la silla. Sus hombres tiraron de las riendas sobresaltados, los caballos se encabritaron. La nieve saltó por los aires. ¡Maldito hijo de! Rugió Crowley. Antes de que pudiera terminar, Caleb saltó del carro, hundiendo las botas en la nieve profunda. «¡Quédense dentro!», gritó a Eleanor. Se lanzó contra Crowley, agarrándolo del abrigo antes de que el forajido pudiera desenfundar del todo. Ambos cayeron a la nieve, forcejeando, golpeándose, rodando cuesta abajo por un pequeño terraplén. «¡Mamá!», gritó Sarah. Eleanor la tiró hacia abajo. «¡Al suelo!». Thomas intentó trepar por el costado del carro. Eleanor lo agarró. «No. Está solo», gritó Thomas. «No está solo», dijo Eleanor. «Es nuestro». En la pendiente, Caleb luchaba con una concentración silenciosa y mortal. Crowley atacaba a lo loco, maldiciendo, la furia deformándole el rostro. Caleb bloqueó un golpe, lanzó otro, y otro más. La nieve se mezcló con gotas de sangre. Sus respiraciones salían como vapor en el aire helado. Crowley tanteó su cuchillo del cinto. Caleb le atrapó la muñeca y la retorció con tanta fuerza que el arma cayó a la nieve. Pero Crowley era feroz y desesperado. Se lanzó al cuello de Caleb. Eleanor no pensó. Actuó. Agarró lo primero que encontró, el rifle de repuesto de Caleb, del fondo del carro. Saltó a la nieve, resbalando, el corazón golpeándole el pecho. Sarah gritó detrás de ella. Thomas se quedó sin aliento. Eleanor no se detuvo. Avanzó entre los ventisqueros hasta quedar sobre los dos hombres. Crowley tenía ahora a Caleb atrapado, una rodilla sobre su pecho, ambas manos cerrándose alrededor de su garganta. El rostro de Caleb se enrojecía. Sus respiraciones eran cortas. La nieve volaba mientras luchaba. Crowley rió, sin aliento y salvaje. «Debiste dejar que me la llevara, Rour. No estás hecho para esto». Eleanor alzó el rifle. Le temblaban los brazos. No por el peso, sino por el miedo. Crowley aún no la había visto. «Apártate de él», dijo. Crowley se quedó inmóvil. Giró la cabeza lentamente. Al verla, su sonrisa volvió, fea y segura. «Baja eso, mujer. No tienes el valor». El agarre de Eleanor se cerró. «Soy madre. Tengo más valor del que jamás podrás comprender». Crowley se lanzó hacia ella. Eleanor no dudó. Blandió el rifle como un martillo. La culata de madera golpeó con fuerza la sien de Crowley. El forajido cayó a la nieve, aturdido y gimiendo. Caleb lo empujó y se incorporó tambaleándose, tosiendo. Eleanor corrió hacia él y le agarró el brazo. Él se sostuvo, respirando con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó ella con la voz temblorosa. Caleb la miró. No con sorpresa, sino con algo parecido al asombro. «Me salvaste la vida», dijo en voz baja. «Protegí a mi familia», susurró Eleanor. Crowley gimió, intentando arrastrarse. Caleb dio un paso adelante y apoyó la bota entre los hombros del hombre, inmovilizándolo sin esfuerzo. «Tu reino termina aquí», dijo. Silbó con fuerza hacia los hombres de Crowley.